Pero había otra civilización que rivalizaba con los egipcios en las matemáticas y sabemos mucho más de sus logros. Esto es Damasco, una ciudad con más de 5000 años de antigüedad y hoy en día sigue siendo una ciudad vibrante y bulliciosa. Fue uno de los puntos más importantes en las rutas de comercio, ya que unía Mesopotamia con Egipto. Desde el 1800 a.C., los babilonios controlaron gran parte de lo que hoy en día es Irak, Irán y Siria. Para poder expandirse y dirigir su imperio, se convirtieron en maestros en controlar y manipular los números. Disponemos de códigos de leyes que nos muestran la forma en que estaba ordenada la sociedad. De los que más sabemos es de los escribas, que llevaban las cuentas de las familias ricas, los templos y los palacios. Las escuelas de escribas existían desde el año 2500 a.C. Los aspirantes a escribas eran enviados allí desde niños y aprendían a leer, a escribir y a trabajar con números. Los registros de los escribas se escribían en tablillas de arcilla que permitían a los babilonios dirigir y hacer avanzar a su imperio. Sin embargo, muchas de las tablillas que tenemos hoy en día no son documentos oficiales, sino ejercicios de los niños. Son estas extrañas reliquias las que nos proporcionan una visión de cómo los babilonios se entendían con las matemáticas. Este es un libro de texto sobre geometría del siglo XVIII a.C. y espero que puedan apreciar que hay muchas imágenes en él y que debajo de cada dibujo hay un texto que plantea un problema sobre ese dibujo. Por ejemplo, en este dice: dibujo un cuadrado de 60 unidades de largo y dentro dibujo 4 círculos. ¿Cuáles son sus áreas? Y esta pequeña tabla de aquí está escrita al menos 1000 años más tarde que esa otra. Pero tiene una relación muy interesante, ya que también tiene 4 círculos en un cuadrado. Pero no es un libro de texto, sino un ejercicio de la escuela. Así que el escriba adulto, que estaba enseñando a sus estudiantes, había utilizado ese ejercicio como ejemplo, como deberes o algo parecido. Como los egipcios, los babilonios parecían interesados en resolver problemas prácticos que tenían que ver con las medidas y el peso. Las soluciones de los babilonios a estos problemas están escritas como si fueran recetas matemáticas. Un escriba simplemente seguía y registraba una serie de instrucciones para conseguir un resultado. Aquí hay un ejemplo de ese tipo de problema. Tengo un ramillete de ramitas de canela, pero no voy a pesarlas. En lugar de eso voy a coger 4 veces su peso y añadirlo a la escala. Ahora voy a añadirle 20 jin. El jin era la antigua medida babilonia para el peso. Voy a coger la mitad de todo y sumárselo otra vez. Así que tengo 2 ramilletes y 10 jin. Bien, ahora todo lo que hay en este lado es lo mismo a un mana. Un mana eran 60 jin. Y aquí tenemos una de las primeras ecuaciones matemáticas de la historia. Todo lo que hay en este lado es igual a un mana, pero ¿cuánto pesa el manojo de ramas de canela? Sin tener un lenguaje algebraico, eran capaces de manipular las cantidades para poder probar que el ramillete de canela pesaba 5 jin. Para mi gusto, la fama de las matemáticas puede ser debido a este tipo de problemas. Podemos culpar a los antiguos babilonios por esos enrevesados planteamientos que te planteaban en el colegio, pero los antiguos escribas babilonios se lucían con este tipo de problemas. Misteriosamente no utilizaban potencias de 10 como hacían los egipcios, sino que utilizaban potencias de 60. Los babilonios inventaron su sistema numérico, como hicieron los egipcios, utilizando sus dedos, pero en lugar de contar con los 10 dedos de la mano, los babilonios encontraron una forma más interesante de contar partes de su cuerpo. Utilizaban los 12 nudillos de una mano y los 5 dedos de la otra mano para poder contar 12 veces 5, es decir, 60 números diferentes. Por ejemplo, este número hubiera sido 2 tantas de 12, 24, y después 5 más hasta completar 29. Pero el número 60 tenía otra poderosa propiedad, y era que podía ser perfectamente dividido en multitud de formas. Aquí hay 60 habichuelas. Las puedo agrupar en 2 filas de 30. 3 filas de 20. 4 filas de 15. 5 filas de 12. O 6 filas de 10. La divisibilidad del número 60 hace que sea una base perfecta para la aritmética. El sistema basado en el número 60 tuvo tanto éxito que todavía hoy en día utilizamos varios de sus elementos.
Cada vez que queremos decir la hora reconocemos las unidades del 60. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, pero la característica más importante del sistema numérico babilonio es que reconocía el valor del lugar. Como nuestro sistema decimal cuenta cuántas decenas, centenas o millares estás registrando, la posición de cada número babilonio registra 60 posiciones. En lugar de inventar nuevos símbolos para números más y más grandes, ellos escribían 1, 1, 1, de manera que ese número sería 3661. El catalizador para este descubrimiento fue el deseo que tenían los babilonios de trazar el mapa de las estrellas. El calendario babilonio se basaba en los ciclos de la luna, y necesitaban encontrar una forma de registrar números astronómicamente grandes. Mes a mes, año a año, estos ciclos se han registrado desde el año 800 a.C., donde había un listado completo de eclipses lunares. El sistema babilónico de medidas era para su época muy sofisticado. Tenían un sistema para medir el ángulo, los 360 grados de un círculo completo. Cada grado se dividió en 60 minutos y después se dividieron estos en 60 segundos. Tenían un sistema de medida muy regular que estaba en perfecta armonía con los números del sistema numérico. Así que iba muy bien, no solo para la observación, sino también para el cálculo. Pero para poder calcular y manipular esos números tan altos, los babilonios necesitaban inventar un nuevo símbolo. Y al hacerlo, prepararon el terreno para uno de los grandes avances en la historia de las matemáticas, el número 0. Al principio, los babilonios, para poder indicar un lugar vacío en medio de un número, simplemente dejaban un espacio en blanco. Así que necesitaban encontrar la forma de representar nada en medio de un número. Así que utilizaron un símbolo, como si fuera un espacio o un signo de puntuación, y que significaba 0 y que se colocaba en medio de un número. Esa fue la primera vez que apareció el 0 en el universo matemático, pero faltaban más de 1000 años para que ese pequeño marcador de posición se convirtiera en un número en toda regla.